Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traigo un invitado que para mí es un poquito especial. Sé que hay gente que me dirá, siempre dices lo mismo, ya, ya, pero es que aquí hay algo que nos une, que es una compañía en la que hemos estado hace tiempo, pero todavía no voy a hablar de eso. Hoy el invitado es Xavier Tous. Hola, Xavier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, Juanma, gracias. Bueno, oye, gracias por estar aquí y no voy a extender mucho. Antes de presentarte, quiero dejar dos tips tuyos. Y es que tú ahora mismo eres CTO en Buy Hours, llevas casi 3 años allí y Eso vienes es, de una carrera en la que te has desarrollado prácticamente en el ámbito de los viajes, todo lo que tiene que ver sí, relación con viajes. eso es. Y esa es la parte que nos une a nosotros en un pasado anterior. Pero antes de arrancar con todo eso, esta entrevista va a tener un cambio y es que vamos a hacer un test muy rápido para conocer tu opinión sobre algunos aspectos que son pues, relevantes para nosotros y para nuestra audiencia. ¿Vamos a por ello? Venga, Venga, Xavi, te pregunto, ¿el CTO es un ingeniero en el comité de dirección o es un directivo en ingeniería? para mí, un ingeniero en el comité de dirección. Muy bien. ¿Sigue siendo, en tu opinión, IT una commodity, o se percibe IT como una commodity en las empresas? No, no, creo no, por lo menos en las empresas que yo conozco. Muy bien. Agile, ¿sí o no? ¿Sí? Inteligencia artificial para desarrollar software, ¿sí o no? Sí, mi consejo es que sí. Muy bien. Y la última, tu mejor cualidad como CTO. Bueno, al final, alinear la estrategia tecnológica y la innovación con los objetivos de empresa. Ese es el principal objetivo. Muy bien. Bueno, Xavi, ya hemos pasado, has pasado con un 10, ¿eh? Venga. El test. No sabía, fíjate cómo llamarle a este test, si test picadito o qué. ¿Cómo le llamarías tú a este test? ¿Test facilito, quizá? Bueno, test de introducción. Me parece bien. Ya para sentar una base y después tener el diálogo me parece un test correcto. Está bien. Muy bien. Bueno, Xavi, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito quién eres. Vale, pues mi nombre es Xavi. Yo llevo alrededor de 15 años en la industria del viaje. Empecé en Autos Hotels aquí en Barcelona. Después pasé unos cuantos años, 8 años en eDreams, que es donde coincidimos, en empresa, no en tiempo. Tú estuviste antes que yo. Ahora hace 3 años que estoy vinculado a Buy Hours como CTO. Buy Hours es quizá el producto más personal en el que he trabajado y en el que he estado involucrado de los otros tres. Y estamos en un momento muy, muy bueno de crecimiento también en Latinoamérica. En este sentido, pues he sido software developer, desarrollé en backend, en frontal, después pasé a liderar equipos pequeños, equipos más grandes, en eDreams equipos muy grandes. Eh, He vivido los cambios de desarrollo de producto, la introducción de metodologías Agile dentro de las empresas. Bueno, como ves, ya te digo, 15 años dan para mucho. Es verdad que no he dejado de crecer y de ver distintas perspectivas siempre del mundo tecnológico. Y ahora estoy viviendo el momento dulce de haber estado trabajando en una estrategia en Bayabos durante unos años y ver que ahora pues, se está cumpliendo y veremos los resultados dentro de poco. Pero bueno, oye, en ese momento me concederás otro ratito para contarme, ¿no? Yo cuando quieras. Yo ojalá sea para contarte algo muy bueno. Ya te digo, llevamos 3 años, el camino no ha sido sencillo, pero bueno, las expectativas están ahí puestas. A finales de mes veremos. Muy bien. Oye, pues mucho ánimo y ya nos contarás. Bueno, Xavi, Venga, vamos a empezar por algo, una pregunta para ir entrando en batalla, entrando en calorcito. ¿vale? ¿Cómo le explicarías tú? Mi madre es una mujer de 64 años que utiliza WhatsApp, utiliza Idealista y lo que le hace falta, un poquito Instagram, pero no la pidas Ujú. mucho más. Entonces, ¿cómo le explicarías Vale, tú a ella qué es un CTO? vale. Es una pregunta complicada. Al final, el CTO es la persona que escoge la tecnología, ¿no? La implementación y el propósito que va a tener en la empresa. Si intento llevar esto al ámbito doméstico e intentase contárselo a mi madre, ¿no? Pues al final pues, intentaría coger símiles y quizá empezaría, ¿no? Pues si mi madre quiere ver tele, pues yo sería la persona que en función de su habilidad para dominar la tele digital o no, si tiene VHS o no, pues le diría, oye, pues puedes contratar
una suscripción como Netflix o Disney y cuál es la mejor para tu propósito, o lo que tienes que hacer es comprarte muchos DVDs, ¿no? Y recopilarlos porque es lo más fácil para ti, visión analógica. Si tuviera que hacer un cambio de bombillas en su casa, pues podría decirle, ¿no? Si son LED, si no, si son bombillas normales, ¿no? En función del coste, lo que quiera ahorrarse, la luz que quiera tener, ¿no? Ujú. Y esto llevado a cada cosa cotidiana tecnológica que estamos haciendo. Pues esto nos lo llevamos a una empresa y el CTO es la persona que para un propósito termina diciendo qué tecnología se usa, cómo se implementa dentro y cuál es el beneficio que esperamos que termine llevando, ¿no? A la empresa. Ese es el mejor símil que creo que puedo darte. Bien, buenísimo. Entiendo que además eso ocurre dándole ahí un poco un sentido de, por un lado, de rentabilidad, pero por otro lado también de sostenibilidad, ¿no? Mirando al futuro. Claro, sí, sí, al final esto es un conjunto, ¿eh? Y depende de la estrategia de la empresa, pero el retorno de inversión siempre está ahí. Quiero decir, siempre quieres implementar lo que mejor beneficio te termine dando. Dependiendo de la empresa, pues tendrás que mirar más a largo plazo, ¿vale? Y será una inversión, pero siempre intentas que sea sostenible, que sea algo mantenible, ¿vale? Y que no deje de aportar nunca valor a la empresa, es decir, que no tenga una cadencia y en algún momento se quede parado, ¿no? Qué bueno. Bueno, Xavi, ya hemos comentado antes en la previa que yo visualizo al CTO como una persona bisagra, un rol bisagra en la empresa que está un poco ahí, ¿no? Entre dos mundos cada vez más fusionados, pero a la vez también de momento todavía un poco disjuntos, ¿no? Que es el área Ujú. de IT y quizá el resto de la organización. Entonces, quería preguntarte, ¿cuáles son para ti, en tu propia experiencia, lo que tú vives y lo que ves en otras personas como tú, en tu papel, que son ahora mismo los principales pains que vivís los CTOs con esa mirada hacia la empresa, hacia el resto de la organización y con esa mirada interna hacia el área de IT? Vale, em, empiezo por la parte de la organización, ¿vale? Como tú has dicho, el rol bisagra yo creo que es muy importante trasladar a la empresa, ¿no? La motivación, la razón de tener un equipo de ingeniería, un equipo de desarrollo de producto, ¿no? Qué es lo que nos aporta y cómo se trabaja con él, ¿vale? Creo que es un paradigma con el que hay que explicarlo y hay que ayudar a la empresa a entender por qué. ¿Eh? Y desde la parte de IT también creo que es importante el explicar cuál es la responsabilidad que estás bajando y el propósito. Es decir, para qué tienes un equipo de IT, cuál va a ser su responsabilidad y cuál va a ser el propósito que van a tener. ¿Por qué Ujú, digo esto? Porque normalmente lo que te termina pasando, lo que suele pasar, o lo que yo por lo menos me he encontrado, es que tenías equipos de IT que formaban, ¿no?, una parte isolada de la compañía, porque trabajan, ¿no?, en modalidad de soporte, etcétera, sin un propósito muy concreto, solo atendiendo unas peticiones y tal, con lo cual, pues al final los tienes ahí residuales y tampoco entienden muy bien cuál es su responsabilidad. Y tienes una parte de la compañía que no sabe aprovechar, ¿no?, el potencial que tiene el tener un equipo de ingeniería en tu compañía y el desarrollar un producto. Entonces, creo que el rol del CTO es esencial en ese sentido, ¿no? En bajar a los equipos de IT cuál es su realidad, es su responsabilidad, pero también en explicar al resto de la compañía cuál es la utilidad de ese equipo, ¿no? Y ujú, el hacer que todo funcione como un uno. ujú. Y dentro de toda esta realidad que tienes hacia la compañía y hacia tu equipo, ¿cuáles son Ujú. algunas de esas, o sea, si tú ahora mismo esto fuera un quejódromo, ¿sabes? Un lugar donde no nos viera nadie y dijeras, mira, Juanma, pues, ostras, esto me está suponiendo a día de hoy un auténtico dolor. Eh, ¿qué dos o tres cosas podrías contarme? Bueno, al final, el que nos suele pasar, y tiene mucho que ver también con la definición estratégica de la compañía, es que nos suelen faltar manos para atender todas las prioridades, ¿no? Y al final, Ujú, como tú decías del quejódromo, que es, no se atienden mis peticiones a tiempo, quiero que se prioricen, ¿no? Y eso al final también tiene mucho que ver con la empresa y cómo prioriza todos sus ujú. objetivos, ¿vale? Al Las final áreas todos. tienen cada una su propia planificación estratégica, ¿no? Sus propios objetivos, y claro, para cumplirlos os necesitan a vosotros, pero los Eso establecen es. vosotros. Entonces, entiendo que cuando llega todo eso, ¿no? Os cae como un cubo de agua y dices, bueno, aquí tenemos capacidad finita y no podemos atenderlo todo cuando vosotros queréis.
Sí, yo este problema es el que yo me encontré en Buy Hours en forma de embudo, como bien dices, Ujú, que básicamente se trasladaban muchas personas pidiendo y muy pocas pudiendo ejecutar, ¿no? ujú, Y al final tampoco lo que se pedía quizá no respondía a las necesidades de la empresa. Entonces, ese es uno de los mayores retos que te encuentras y el trabajo está ahí en hacer la transformación necesaria en la compañía, pero también en los equipos, para que esta dinámica se cambie, ¿vale? Y se cambie en formato de equipos de desarrollo de producto, donde quizá pues, tienen unos objetivos muy marcados, pero la progresión y el cómo conseguirlos pues tienen que definirlo ellos, lo pueden definir en función de su capacidad, ¿no? Eh, ya te digo, este tipo de problema es el que yo me he encontrado y hay en otros problemas, en otras compañías, y creo que es el más general. Entonces, ese trabajo bisagra es esencial para que esto se pueda cambiar, esta dinámica se pueda cambiar. ujú. Luego también antes me comentabas tú, por ejemplo, que la gestión del talento interno en IT es Ujú. otro de los, no sé si entra dentro de la catalogación de reto o de pain. Depende quizá cómo lo enfoquemos, ¿no? Y cuál sea la realidad que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque entiendo que hay, igual que ha habido un momento, un boom muy grande de contrataciones en las grandes tecnológicas y eso ha puesto el mercado hirviendo. Ahora mismo parece que ahí viene un frío polar en términos de contratación de talento, pero no solo eso, no sé si te pasa a ti, que yo vengo del mundo de la tecnología, he desarrollado muchos años y yo creo que la gente que nos dedicamos a la tecnología somos especialmente exigentes, exigentes con nosotros mismos y exigentes con el entorno que tenemos. No somos personas creo que creativas, que inquietas intelectualmente, y claro, eso supone un reto para las personas, bueno, pues que cuidan de nosotros, ¿no? Para nuestros superiores, e incluso para aquellas personas en las que nosotros confiamos para que nos ayuden a desarrollarnos profesionalmente. ¿Cómo lo vives tú? Sí, y estoy de acuerdo, ¿eh? Y eso creo que la parte del crecimiento personal y asegurar el crecimiento personal es una parte del reto, ¿no? Cómo conseguir ese crecimiento de los individuos. La parte del pain es cómo hacer un tema de retención, ¿no? Ujú, Creo que esa es la parte más complicada porque evidentemente supone un reto, pero es un problema y es un problema real hoy en día porque la parte de retención hay muchos factores con los que nosotros no podemos trabajar, factores económicos, ¿no? Factores claro. evidentemente de propuesta de futuro, etcétera. Entonces, el mayor pain o la mayor frustración que puedes sentir, ¿no? Es ver que tienes un buen plan de carrera, que intentas mantener a la gente, ¿no? Conectada a la compañía, pero que al final, por un tema de salario que no puedes llegar, por un tema de, evidentemente, compañías que te ofrecen planes mayores, ¿no? O Claro. incluso objetivos, ¿no? Más ambiciosos, pues nosotros ahí no podemos luchar. Y ese es uno de los mayores, ver que tu talento se te va y que tu capacidad de reacción es limitada. Como Ujú, reto, ya te digo, como reto es crear un plan sólido de retención, de crecimiento de la gente, ¿no? Que la gente se sienta valorada en todos los sentidos, ujú. económicamente, intelectualmente, en su labor, etcétera. Pero la parte del pain es, evidentemente, la gestión de las personas y la retención del talento. Entendido. Vale, Xavi, ahora quería preguntarte, bueno, ya hemos mezclado un poco dos preguntas que tenía ahí, ¿no? Que son por un lado los pains, hablando un poco de lo que es, de lo que pasa hoy, ¿no? Y algunos de los retos que tenéis por delante. No sé si hay algún reto que tú tengas identificado, así en un futuro cercano, que no hayamos puesto encima de la mesa y que digas, ostras, pues esto es un reto que tenemos los CTOs y del que merece la pena hablar. Vale, yo en este sentido, el reto que yo me estoy encontrando ahora mismo, ¿no? Es cómo intentamos introducir dentro de la empresa todas las nuevas tendencias de gestión de datos y analítica, etcétera, y cómo le Ujú, sacamos valor y cómo lo vinculamos con otros departamentos, marketing, etcétera. Para mí es un reto, ese es un reto porque ahora lo tenemos al alcance y tenemos que ver cómo hacerlo. Las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo nos adaptamos a ellas, a inteligencia artificial, cosas que pueden saliendo, ¿no? Cosas que, y los dos últimos años han sido un buen ejemplo, ¿no? Metaversos, criptomonedas, ¿no? Cosas que quizá en su momento, ¿no? Presentaban un reto. También cómo leer, cómo hacer la lectura respecto a tu empresa, qué quieres entrar, qué no quieres entrar, entender un poco cómo está la tecnología. ¿qué toca ahora Pues y creo que qué esperar, ¿no? sí, o sea, qué va a ser útil para ti, que es una tendencia del momento, que se va a quedar y realmente te va a aportar un valor. Entonces, toda esa
rápida evolución tecnológica, es la parte del reto del CTO, ¿no? Hacer la lectura correcta para maximizar el valor que vas a sacar de lo que puedas implementar o usar. Entonces, Ujú, ese es el mayor reto que tengo. ujú. Fíjate, había otras personas con las que estaba hablando que me decían, por ejemplo, uno de mis principales retos es conseguir presupuesto. Y no es porque quiera contratar a más personas, es que cada vez tenemos más problemas. Por ejemplo, la ciberseguridad. Me decían, es que hay personas, hay directivos que todavía no entienden que la ciberseguridad es una de las piedras angulares ahora mismo legales de las compañías. Y eso requiere de personal muy específico, requiere de más software, requiere de una serie de medidas que cuestan dinero. Luego, no solo eso, me decía también, resulta que es que en los últimos 3 años hemos pasado, me decía uno en concreto, me decía Antón, me decía, en nuestra empresa hemos pasado de 11 aplicaciones en términos de digitalización interna, de 11 a 40. Entonces, claro, tienes más temas que mantener y eso requiere más personal, pero tienes un coste muy grande también de licencias que hay que contemplar. Es decir, me decía, ¿qué es lo que pasa? Que vemos en los últimos años que tenemos como mucha más responsabilidad, muchas más áreas a las que prestar atención, pero los presupuestos no están acompañando acorde. Entonces, esto para mí es una lucha continua dentro del comité de dirección y esto a día de hoy me supone un dolor, un reto, el dolor, porque, ostras, es que hay una cuadratura que conseguir muy compleja y el reto es cómo hacer la pedagogía necesaria para que se entienda. Es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Sí, y yo lo comparto, ¿eh? Y esto te lo enlazo con la pregunta que me hacías antes de un ingeniero en el comité o un directivo, ¿no? Ujú, En ingeniería. Por eso te decía lo de ingeniero en el comité sin dudarlo, ¿eh? O sea, una de nuestras tareas es explicar a la gente que gobierna la empresa por qué tenemos que tomar cada una de las decisiones y cuáles son sus implicaciones, ¿no? Incluso de las que no tomamos. Entonces, el tema de seguridad o el tema de budget, estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que pelearlo. Y yo estoy en una empresa donde peleamos el céntimo. ujú, Y en este tema, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Nosotros hemos hecho algunos avances en ciberseguridad que nos garantizan unos mínimos. Es verdad que estamos lejos del ideal que quisiéramos, pero al final estamos bien balanceados, entre comillas, ¿vale? ujú, Y explico lo que digo. Si eres capaz de explicar las repercusiones de no tener la seguridad suficiente en ciertos sitios, habrá un impacto. Y si ese impacto es suficientemente grande, pues te van a dar el budget, ¿no? ujú, Y es pedagogía, es lo que has dicho tú antes. No vas a tenerlo siempre, pero tienes que ir cubriendo las necesidades que tengas. Ojalá empresas donde ya están más maduras en este sentido, pues que entienden que tiene que haber un budget anual dedicado a ciberseguridad y no se discute, ¿no? Ya se entiende que se está haciendo lo mejor posible para cubrir cualquier fuga de seguridad, cualquier acceso indebido, etcétera. Pero sí, es un reto, pero más que un reto, creo que esto es la parte, ¿no? De cuál serían tus tareas habituales como CTO, ¿no? ujú, Pues podría decirte, ¿no? Estructurar correctamente el data, la parte de ciberseguridad, asegurar los costes correctos y la infraestructura correcta, ¿no? La gestión de las personas y del desarrollo de producto. Bueno, pues, creo que esto forma parte más que un reto, es la ujú. parte de las tareas del día a día Claro, que tienes. qué bueno. Bueno, ¿cuál es, Xavi, en tu opinión, la situación actual que tiene la tecnología en las empresas? Me refiero, no a que se utilice, que creo que eso es innegable, pero ya también lo hemos comentado antes, yo ahora mismo no concibo, me cuesta, no es que no lo conciba, me cuesta concebir eh, cualquier iniciativa sin tecnología. Por ejemplo, o sea, me voy incluso al colegio de mi hijo. Eh, nosotros, pues el colegio nos comunica muchas cosas por email, cosa que agradezco infinito, porque si no, de otra forma no nos lo comunicarían, ¿no? Ahora mismo se utiliza la tecnología incluso en el colegio para hacer tutorías, para que los niños aprendan a relacionarse con la tecnología de una forma responsable. Entonces, ¿cómo visualizas tú? O sea, por eso te digo que me cuesta mucho ver un negocio en el que no esté la tecnología metida, pero sin embargo creo que no hay todavía una cultura muy extendida de que el negocio ya no existe sin la tecnología. Y quería preguntarte por tu opinión al respecto. Creo que esto llegamos a comentarlo, ¿eh? En algún momento, pero
depende del negocio. Si hablamos de los negocios o las empresas que yo he podido ver o con las que he podido estar en contacto, definitivamente no existe ese negocio sin la tecnología. Forman parte del core del business. Evidentemente, si nos vamos, como tú decías, a un colegio, etcétera, al final esa tecnología les ayuda a ser más eficientes, a Ujú. mejorar, ¿no?, la comunicación, a mejorar seguramente algunos de sus procesos, etcétera. ¿Podrían hacer lo mismo sin esa tecnología? Seguramente, pero serían menos eficientes, ¿vale? Y perderían opciones que la tecnología les da. Entonces, a la pregunta más simple, ¿imaginas un negocio sin tecnología? No. En 2024 no lo imagino. Lo que sí que es verdad que el nivel de exigencia del uso de esa tecnología depende del negocio. Si nos vamos a grandes empresas, no concibo una grande empresa que no haga un uso responsable, medido, ¿no?, de la tecnología. Mm. O sea, entiendo que cuando hablas de gran empresa estamos hablando de empresas ya antiguas, ¿no? Que tienen un volumen importante, pero además también de un negocio que pueda arrancar ahora, pero que sea un negocio que arranque y que necesite escalar en ese sentido. Es decir, no Sí, estamos sí, sí. hablando, claro, ahí exceptuamos, o sea, sacamos de la ecuación la frutería de mi pueblo, ¿no? O cosas así, en el que dices, no, es ya, pero es que pagas con tarjeta ya. Bueno, pero todavía a día de hoy, si se estropea eso tienen su báscula normal para pesarte la fruta, sus precios y puedes pagar en metálico. Entonces, ahí la tecnología evidentemente no es imprescindible, puede ser una commodity, pero claro, no hablamos de esa tipología de negocios. Bueno, no sabría qué decirte, y al final vuelvo con lo mismo. O sea, podrían hacer lo mismo, como tú has dicho, con la balanza, etcétera, pero al final seguramente perderían eficiencia y lo que es más importante, Mm, perderían clientes, porque mm. nos lo creamos o no, y en ese ejemplo has puesto, ¿no? Pues hay gente que sale de su casa con un móvil y paga con el móvil. Entonces, si el comercio Yo soy de no esos, ¿eh? permite pago. Ya, por eso digo que al final lo pongo en cuarentena, lo de que la Ujú. tecnología no sea necesaria para todo tipo de negocios. Evidentemente habrá negocios que podrán Mm, gestionarse sin ello, pero que van a perder eficiencia y seguramente van a perder ventas, ¿no? Y van a perder oportunidades. mm. Creo que la tecnología está ahí para quedarse y para ayudar a todos los comercios, unos más que otros, unos siendo una commodity, como tú has comentado, y otros siendo parte esencial de su core business, ¿no? Mm. Muy bien, Xavi. Me quedan varias preguntas y nos vamos acercando ya peligrosamente al final, así que te voy a disparar a tope, ¿vale? Vale. Xavi, ¿qué problemas te has encontrado tú en las empresas que hayas podido resolver con agilidad? Con Agile, quiero decir. Vale, mejoran el proceso de desarrollo de software, Ujú, una mayor transparencia, un mayor control de las métricas generadas por el equipo, ¿vale? ujú, Una mayor capacidad de proyección, de predicción, etcétera. En general, creo que Agile arregla todo lo que puede arreglar dentro del equipo en cuanto a prácticas del día a día, cosas que se puedan mejorar, pero que formen parte del equipo. Evidentemente no te va a arreglar problemas estructurales organizativos o cuellos de botella que existan, pero sí que te va seguramente a poder ofrecer datos sobre ello. Es decir, no Te va a arreglará poner la cosas que sí. problemática encima de la mesa, ¿no? Exacto. Es decir, hay cosas que sí que las arregla, como la eficiencia del equipo desarrollando, ¿no? Mejorar los flujos de desarrollo, la transparencia, etcétera, lo que decíamos. Hay otros que no arregla, pero que es capaz de darte esos datos, ¿no? Y de decirte Ujú, dónde tienes un cuello de botella, demostrarte que hay puntos quizá organizativos que no están bien diseñados, ¿no? Y que generan algún tipo de problema. Incluso mostrarte resistencia al cambio, ¿no? mm, Recuerdo equipos de trabajo que simplemente pues ofrecían una resistencia al cambio muy grande y no solo con Agile, ¿no? mm, Con cualquier cosa. Entonces, al final, no cambia eso, pero te da los indicadores para que tú puedas ver que eso ocurre. mm. Y tú, en tu experiencia, ¿entiendes ahora mismo una empresa que quiera ser competitiva y que diga no a la agilidad, no a Agile? No, no. Entiendo que eso tiene matices, ¿eh? O sea, no, Claro, entiendo claro. que toda empresa debería abrazar el concepto de Agile. Otra cosa es cómo lo abrazas y cómo interpretas Ujú, el dogma que presenta, ¿eh? O sea, claro, creo que no tenemos que ser extremistas, tienes que encontrar el balance entre la compañía, ¿no? Los equipos, el propósito, etcétera, con lo que Agile te está ofreciendo, pero claro. no entiendo hoy en día una compañía que no, por lo menos no intente
claro. abrazar este Fíjate, cambio. a mí cuando me preguntan eso, yo les digo que Agile como un dogma en la vida. Nunca. Agile como un fin en sí mismo, nunca en la vida. Es decir, es Exacto. una forma diferente de entender la relación, en mi opinión, de la empresa con el mercado. Y eso obliga a replantear también la forma en la que la empresa se visualice y se organiza internamente, ¿no? Porque cambia la forma en la que valoramos ciertas cosas. Ahora, eso tiene que estar siempre a disposición, tiene que ser una palanca para conseguir los objetivos que marca la dirección, que marca la empresa, en mejores condiciones. Pero nunca un fin en sí mismo. A mí esas empresas que me dicen, es que quiero agilidad, ¿por qué? Porque lo hace mi vecino. O porque lo hace, o viene un director de un área, quiero agilidad, ¿por qué? Porque lo hace el otro también. Lo hace este otro área, y quiero lo mismo. Es- bueno, probablemente eso esté condenado al fracaso, ¿no? Y haya que buscar un fundamento mucho más profundo, de más peso, sobre todo para entender cuál es el mix adecuado para tu realidad. ¿Por qué? Ya, bueno, ya me imagino que ya lo habrás también tú sufrido, ¿no? Hay una equiparación entre agilidad y Scrum y es totalmente erróneo. La agilidad tiene muchas formas de instrumentalizarse, tiene muchos marcos Ujú. de trabajo. Scrum a mí particularmente me gusta mucho porque resuelve muchos problemas, ¿no? Pero no es la única alternativa que hay y Scrum por sí mismo es totalmente insuficiente para resolver bueno, pues la realidad global, en términos globales, que tiene una compañía. Entonces, yo invitaría siempre a la gente a pensar en agilidad, no como Scrum sí o no, sino como una forma, bueno, como una invitación a replantearte tu estrategia, a replantearla desde un sentido meramente práctico. Es decir, oye, ¿mi estrategia tiene sentido? ¿La que yo he definido hace 3 meses sigue siendo válida ahora o está empezando a quedar obsoleta? Y la agilidad nos da la posibilidad de introducir esos cambios y de detectar que es necesario hacerlos conectando las tres capas principales de la empresa, ¿no? La estratégica, la táctica y la operativa, que a mí me parece fascinante. Y claro, pues eso, para eso hay diferentes mecanismos. Pero no solo eso. Yo cuando veo, macho, cuando hemos trabajado con áreas de negocio y áreas de tecnología, cosiendo los puentes que están descosidos, ¿no? O las costuras que están descosidas, y viendo cómo son capaces de trabajar al unísono revisándose ellos mismos y revisando sus productos, digo, ostras, esto es agilidad. ¿Por qué? Porque son capaces de adaptarse eficazmente a lo que viene. Quiero decir, acabas de definir un poco lo que es el framework, ¿no? Agile y lo que cada uno te proporciona. Al final, creo que lo que buscan todos es eso, ¿eh? Es el tener un conjunto de personas que trabajan sobre un producto, ¿no? O una responsabilidad al unísono, entendiendo cuál es la figura de cada uno de ellos, ¿no? En todo el proceso y Hmm. cómo pueden maximizar lo que entregan. Pero sí, sí, sí. Yo la discusión de Scrum, Kanban, metodologías Agile, sí o no, eh, está bien, está bien. Da para bastante. Sí. A mí me parece una, yo digo, una discusión en la que no me meto, bueno, me parece muy estéril en ese sentido, ¿no? Uno frente a otro, ¿qué más da? Es qué puedes sacar de cada uno y cuál es tu mix adecuado. Y cuál es tu Sí, mix hoy que mañana puede ser distinto. exacto, sí, sí. Y yo creo que esa es la gracia, ¿no? Abrazar el concepto por sí y ver cuándo te interesa ir por un camino, cuándo te interesa Claro, ir por el otro. Pero sí, eso sí, es. sí. Xavi, dos preguntas más que tienen que ver con, yo creo que el movimiento más disruptivo que hemos vivido en los últimos 18 meses. Yo recuerdo estar en el año 2022 en una conferencia sobre un evento nacional que hubo en Zaragoza que me gustó mucho sobre blockchain, porque a mí blockchain me parece un elemento totalmente, o sea, una tecnología totalmente disruptiva. Y pienso en cómo en el futuro vamos a vivir, vamos a relacionarnos, cómo va a funcionar, por ejemplo, la contabilidad nacional de forma automatizada o cómo podría ocurrir con blockchain, Mm. pero de repente llega un buque, llega un rompehielos que aparta todo lo que en ese momento está construyéndose y dice, hola, soy la inteligencia artificial. Aparece ChatGPT, ¿no? Y un montón de alternativas alrededor de la inteligencia artificial. Entonces,
Hasta ahora, yo creo que todo ese boom que ha habido de blockchain sigue, pero ha quedado un poquito apartado. Y de lo que ahora mismo habla todo el mundo es de inteligencia artificial. La pregunta que te hago es, ¿cómo ves tú los próximos, o sea, desde el presente a 3 años vista, 5 años igual es demasiado ya, ¿no? 3 años, eh, ¿cómo va a ser desde el punto de vista de las personas Mm. el futuro, los próximos 3 años con la inteligencia artificial de por medio, viendo cómo está evolucionando la inteligencia artificial? No sé, leyendo mucho lo que plantea Sam Altman, por ejemplo, y algunos retos que está enfrentándose, lo que se enfrenta OpenAI, y entiendo que otras compañías, no sé hasta qué punto ellos mismos están controlando lo que es capaz de hacer su sistema. Entonces, ¿cómo te imaginas tú nuestro futuro más próximo por la irrupción de la inteligencia artificial y cómo crees que tienen que prepararse las empresas para afrontar esa situación? Empiezo por lo último, ¿eh? Creo que tienen que abrazar el cambio. O sea, creo que es un cambio bueno y que nos va a ayudar a optimizar procesos, básicamente. ¿En qué sentido? En automatizar, generar personalizaciones automáticas, ¿no? de usuarios, eh, poder tener procesos que hasta ahora requerían de acción humana, que ahora sencillamente pues, van a funcionar solos. Y eso no es malo. Quiero decir, tenemos que abrazarlo. Eso está ahí, va a ocurrir y tenemos que sacar el máximo provecho. Que para algunas cosas en concreto va a reemplazar las personas, sí, tenemos que ser conscientes. Para todo, no, ni mucho menos, ¿no? El ejemplo, la pregunta que me hacías antes, para el desarrollo de software, IA o no. Sí, la respuesta sí, pero porque la gente que lo ha probado, ¿no? Es más eficiente, obtiene mejores resultados, es más rápida, pero de momento no funciona sola. Quiero decir, como asistente está muy bien, ¿vale? Pero no funciona sola. Y creo que eso no va a cambiar, porque hay un punto de cambio que todavía no estamos ahí. Entonces, a nivel de empresa, creo que hay que abrazarlo y potenciarlo lo máximo posible. Análisis de datos, todo lo que puedas hacer, campañas automatizadas, procesos automatizados, personalización. Dentro de 3 años, creo que las empresas estarán mucho más cerca de ese proceso de lo que están hoy en día, que ahora estamos empezando. Hay muchas soluciones ad hoc que están saliendo y que estamos empezando a implementar muchas empresas, pero otras no, ¿vale? Pero creo que se va a convertir en un estándar. Y de igual forma que hoy en día pues, nos hemos acostumbrado ya a utilizar el Slack, Ujú, WhatsApp, ¿no? Tendremos tareas que estarán corriendo por detrás, que nos estarán haciendo la vida más fácil y que no nos daremos ni cuenta, ¿no? Y ujú, siempre digo lo mismo, los correctores de chat, hay muchos principios que ya se están aplicando y que nosotros no nos damos cuenta. Otra cosa es que los abracemos, ¿no? Y le saquemos provecho y están ahí. Eso es básicamente lo que te puedo decir respecto a eso, ¿eh? Que las empresas no tienen que tener ningún tipo de problema en empezar a utilizarlo y probarlo y ujú, experimentar con ello e intentar ver cuál es el valor que le pueden sacar. Pero si me preguntas, y esto también va en relación a una pregunta que habías hecho antes, eh, a diferencia de blockchain, a diferencia de metaverso, para mí es más disruptivo el cambio que está habiendo de inteligencia artificial y en el momento que estamos y ujú, cómo le vamos a sacar todos provecho de lo que vivimos hace 3 años con las distintas tecnologías. Que no digo que no estén para quedarse, ¿eh? Pero creo que el ujú. cambio es mucho más disruptivo. Claro. Ya veremos ahí, fíjate, a mí me cuesta mucho visualizarnos dentro de 10 años, porque digo, ostras, sigue avanzando mucho la computación cuántica. Si eso lo mezclas con lo que supone la tecnología blockchain y las posibilidades que da, y la inteligencia artificial, con esa triada, yo ahora mismo no soy capaz de imaginarme lo que puede ser nuestra vida dentro de 10 años. Bueno, puedes intentar irte al mundo más distópico posible, ¿no? Y creo que era Sam Altman que lo comentaba, ¿no? Que ahora estamos en una situación que una persona, o creo que dijo 2 personas, podían levantar una empresa unicornio, ¿no? Ujú, Eh, bueno, si esa es la realidad y dentro de 10 años el trabajo, ¿no? Me lo hace una máquina y yo no puedo descansar en casa, pues quizá tenemos el futuro distópico de tengo un avatar que está trabajando para mí
y yo descanso. Dudo que lleguemos a ese punto. Dudo que lleguemos a ese punto, pero que lleguemos a ese punto tan pronto, en 10 años, ¿eh? Pero lo que sí que está claro, que procesos que ahora nos parecían imposibles, se nos van a hacer mucho más fácil, van a estar automatizados, y sigo diciendo que eso no es malo. Al final es una ayuda extra que vamos a tener en muchos campos y que tenemos que intentar aprovechar. Como usuarios y como empresa, ¿eh? Al final creo Mm. que es ambos. Muy bien. Xavi, mil gracias por este ratito. Ahora me gustaría que despidieras esta entrevista como tú quieras. Yo, Juanma, agradecerte mucho la invitación, agradecerte las conversaciones previas a esta sesión y también esta sesión per se. Para nosotros, para mí es muy importante el poder dar visibilidad de que estoy en By Hours, de qué hacemos en By Hours, de poder también dar mi opinión, me parece interesante. Tu formato me gusta mucho, ¿vale? Así que todos mis ánimos y creo que está el éxito asegurado en ello. No en esta sesión solo, sino en el formato de por sí. Y espero que podamos coincidir más allá de dentro de un mes y que lo que te pueda contar sea algo súper bueno e interesante sobre lo que estamos haciendo nosotros y que también ver que todas las entrevistas que has hecho pues aportan su grano de arena y son interesantes. Muy bien, Xavi. Mil gracias. Mil gracias, Juanma. Un abrazo Cuídate. fuerte. Chao.